Ya sin intro. Cratología, intento 3, es temporada 0, está pasando absolutamente todo, maldito mono dopado, y que ahí nos quedamos. Me despertaste un recuerdo loquísimo, un recuerdo, decíamos, de la conciencia, de los animales. De que tú no puedes pensar como perro, ¿no? Yo te decía, ¿no? Sí, y traías lo de este tema como más místico del chamán y todo ese rollo. Pues igual, o sea, puedes tener como esta idea. Me despertaste un recuerdo tan fuerte que crashaste otra vez este tema. Yo creo que eso es lo que se... alguna vez, en una experiencia de ayahuasca, me tocó convertirme en una perrita, güey. Y se me hizo una locura porque en ese momento yo me viajé en que era como la perrita y todo este rollo, que estaba en la casa, pero tengo unos recuerdos muy particulares sobre las emociones que tenía el animal, pero lo más curada es que vi que hizo ciertas acciones, como mover unas cosas, y al día siguiente pasó justamente, o sea, ya cuando regresé a la casa, estaban las cosas donde yo había visto, supuestamente visto, que la perrita lo había hecho. Que la perrita lo había hecho. Obviamente en ayahuasca, y obviamente me voló la cabeza. No, pues claro. Y eso fue lo que nos llevó a que se crachara otra vez, se cayera, y tuviéramos que hacer esta parte 3. Se cayó el sistema. Esta parte 3 de loco. A ver, hay que terminar de hablar de loco, ¿no? Sí, yo creo, ya. Porque esto está muy bueno, pues obviamente toda la filosofía del de Braille, pero pues si vamos a hablar del tema, pues queda eso, ¿no? A ver, entonces, decíamos que está escrito en forma de diario, ¿no? O sea, y lo que va planteando este señor o este personaje, pues, es que él se la ha pasado juzgando, ¿no? O sea, a las personas, pues, o sea, siendo un juez, vaya, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, se llega a preguntar, pues, hasta qué punto él ha sido justo, ¿no? Al encarcelar a los demás, o realmente si... Es que es imposible no debrayar, porque ahí viene otro tema, ¿no? Que es la justicia. ¿Qué es la justicia? Y él mismo también se lo pregunta, pues, oye, ¿es justicia? Para en la parte jurídica, matar a otros, pues, porque han matado, o sea, y otra vez, ¿no? Empieza. En la parte jurídica, realmente el concepto de justicia nunca se ha logrado definir. O sea, tenemos la justicia romana, de la que aquí no que se brecha, hay muchos conceptos, sin embargo, no. Es un arquetipo la justicia. O sea, y es algo que va evolucionando conforme nosotros vamos evolucionando. Después está la discusión si la justicia es inmutable o si es dinámica conforme la sociedad va avanzando. Para mí es más esta postura. Es todo un viaje en torno a la justicia, y por supuesto que un juez, que es quien ejerce el poder de aplicar la violencia de forma monopólica, que es lo que el Estado te proporciona. Ándale, ¿no? Exacto. Él ha matado. Y él ha matado porque es un juez que ha condenado a muerte. Ha mandado, pues, matar. Pero eso es matar, ¿no? ¿O no es matar? Y él mismo se lo pregunta, ¿no? O sea, me lo he pasado, de hecho me gusta, porque en una de las entradas de este diario, como lo vemos así, pues que es el estilo del cuento, me gusta porque es eso, finalmente es la visión de él, pues, o sea, es decir, es un personaje que está hablando en primera persona, estamos conociéndolo de su propio voz, diríamos así, ¿no? Pero en este caso, pues son sus pensamientos, los está escribiendo y lo deja por escrito. Además de que se sostiene muy bien, ¿no? Si te fijas desde el punto de vista literario, porque esto le da verosimilitud, el hecho de que alguien dejó escrito de esta manera. No sabemos y no podemos saber jamás, obviamente pues esto es ficción, o lo vemos como ficción, pero si esto fuera, digamos, en un sentido real, encontrado. Sí, puede ser una crónica así, pues, de alguien que se encontró un diario y te la puedes comprar perfectamente. O puede ser simplemente también un texto de ficción. ¿Sabes qué? El juez escribía unas novelas bien locas, ¿no? Bueno, donde se plantaba un asesino o algo así, pues. Es que nunca lo había analizado desde esa postura. Yo sí, o sea, desde el punto de vista metatextual, pues. O sea, es decir, nunca vamos a saber si esto es real o no. Es solamente, pues, nos dejamos ir. Sí, o sea, con la idea de que... Digo, te puedo contraargumentar y te puedo debatir en el sentido, a ver, pues va a haber hechos como los cadáveres, va a haber hechos... no, por supuesto, y eso ya lo podemos constatar después, ¿no? Pero en este caso, ya casi al final, de hecho, ahorita todavía no vamos a llegar al final del cuento, pero algo se sostiene por ahí, ¿no? Que realmente es lo que nunca lo sabemos, ¿no? Así que, de hecho, me gusta, voy a poner otra cita, ¿no? Y de hecho dice, el 10 de agosto, dice... Dice, ¿quién descubriría, no? Si yo hiciera lo mismo, dice, de todos los hombres que he castigado, dice, nadie lo sabía jamás. ¿Acaso sospecharían de mí? Dice, si elijo a un ser al que no tengo el menor interés de hacer desaparecer,
y ya nomás ya se empieza, ¿no? A ver esta idea, así como que la tentación, a Que ver, déjame traerlo al poder. Sí, no, la tentación, así como que sí. Hacerlo contra alguien que no tendrías una razón por hacerlo. El matar, o sea, realmente una persona que está dispuesto a ello, hay un ejercicio de poder brutal. Sí. O sea, pero el hacerlo de esta manera, como ya te lo empieza a delinear, sí, que no es hacerlo por un tema de violencia, no es hacerlo por un tema personal, no es hacerlo por un tema pasional, simplemente porque puedo. Dale, ¿no? Sí, el poder, ¿no? Simplemente, o sea, hay esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, es que no me quiero adelantar porque ya me lo voy. No, dale, No, es que, pero más fuerte todavía adelante, cuando ¿no? te Así como sabes que vas a ser impune. Sí. Cuando sabes que no vas a tener consecuencias. O sea, y esta es una psique bien retorcida, ¿no? Claro. O sea, déjame traerlo a la realidad. ¿Qué pasa con estos personajes que tienen tanto poder por sí mismos, por posiciones políticas, posiciones económicas, etcétera, que se saben ajenos a las consecuencias? Entonces, pues la ética, la moral y todo esto no es más que un mito. Ándale, no, no aplica. Porque no hay consecuencias, pues, en su mundo real o o directamente, pues, no van a tener estas consecuencias. Que ahí es donde entra perfectamente el mito de la religión para contener a ciertas personas. Ándale. Pero es un mito que no es creído por mucha gente. Sí, exactamente, ¿no? También. Particularmente no creo que por la gente poderosa. Es que ese es el asunto, pues ellos son parte, pues, o sea, o podríamos decir son parte de ese mismo mito, pues, o sea, es decir, ahí es el problema, que son parte de la misma estructura de poder, y si son parte de la misma estructura de poder, pues justamente por eso se dan todos esos atropellos. Déjame llevarlo a algo todavía más lejos y más oscuro. Sí. Hay un patrón, se quiera o no se quiera ver, entre líderes religiosos sectarios y comportamientos de lo criminalmente más horrible o considerado más horrible. Luz del Mundo, Legionarios de Cristo, etc., de la religión que quieras. ¿Será justamente por eso? ¿Será justamente el yo creerme tanto el cuento de que estoy empoderado por una figura divina? Inclusive no digo que ni siquiera lo hagan mintiendo. No. O sea, yo me creo tanto que soy el elegido, que soy el Mesías, que soy el vocero, el representante en la tierra, que estoy más allá del bien y del mal, que realmente a mí no me pueden juzgar con la misma vara, que mis actos no van a ser condenables. O sea, si la pregunta es directa, así de tal cual, eso es lo que se preguntan, a mí no me da la impresión de que vaya por ahí. Yo creo que realmente saben que muchas de las cuestiones que hacen están mal, pero se justifican a sí mismo justamente pensando que no va a haber propiamente una consecuencia. Pero entonces no creen en el mito religioso. Así como que muchos yo no creo que no crean. O sea, bueno, digo, vaya, suena raro, ¿no? Sí. No creo que crean, pero sí. Es decir, para mí va más en ese sentido. Es una forma de hipocresía también. O los que sí creen y lo hacen bajo estos supuestos de lo que tú estás planteando, de que no, es que yo soy más iluminado, ¿no? O algo así, o los designios de Dios son misteriosos, sí, y Él está actuando a través de mí. Ahí es donde yo pienso que realmente sí haya una especie de delirio y una especie de locura. Es que debe haber una patología, un trastorno mental, pero inherente casi a la figura religiosa como liderazgo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, es una... Y ellos no por la religiosa, porque también está la política. Pues. Justamente es a donde iba, o sea, hay algo que se denomina la patología del poder. No oficialmente, no existe como tal. No, pero existe el término. Pues, es vaya, cuando el güey que se sube al ladrillo. Sí. Pero lo ves tan constante, o sea, desde cuestiones bien pequeñitas hasta ya las cuestiones grandotas, ¿no? Y saber qué lleva a que una persona se trastorne de tal manera que cambie su personalidad radicalmente en un lapso corto de tiempo cuando accede al poder. Y a mí eso siempre me ha resultado fascinante. O sea, ¿qué es lo que hace
que cambie totalmente tu concepción de la vida, tus líneas éticas, tus líneas morales. Es un trastorno, o sea, si es algo inherente al poder, o justamente siempre llegan las personas equivocadas, o para llegar hay que ser carente de ética y de moral para poder acceder al poder de esa manera, ¿no? Al poder. No lo sé, es una muy buena pregunta. O sea, la conciencia muchas veces es un enemigo. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de las acciones, muchas veces te vas a autolimitar y autorregular bastante porque estás pensando en el otro. Entonces es empático, ¿no? Vamos a decirlo exacto. Así. Entonces la inconsciencia o la falta de empatía es la escalera más corta hacia el poder. También es cierto que sí, justamente son los que escalan más rápido, ¿no? Digamos, en esos ámbitos. Pero, si bien es cierto, yo creo que también hay cuestiones que implican con las responsabilidades que están ahí. El hecho de que justamente tener un poco esta falta de empatía, vamos a decirlo así, te quita más esta carga de conciencia, como lo acabas de decir, pero también es una forma como de tomar decisiones y las responsabilidades, pues, o sea, que sí, no, es que tampoco puedes tener un empático porque ostentando el poder porque nunca lo va a poder ejercer. Y nunca le vas a poder dar gusto a todos. No, y va a terminar siendo hasta peor probablemente. Sí, exactamente. Y eso es, por eso yo creo que va por ahí justamente eso que tú dices de que se le sale de control, pues, a la gente que llega ahí. Es pues, que es bien complicado a lo mejor encontrar ese punto medio. Pues. Exacto. Sí, exactamente. No hay, yo creo que ni siquiera hay un punto medio exacto, pues, para eso. Siempre va a oscilar hacia alguno de las partes, porque alguien va a quedar fuera, pues, en esto, siempre. O sea, es decir, para mí, ahorita, por lo pronto, yo te lo puedo decir así, nada más, sin ningún como dato, pues, o sea, que me lo pueda como corroborar, pero no creo que haya una explicación tal cual, o sea, que nos dé el punto justo o algo así. Tendrían que cambiar para mí, o desde los criterios que los he visto, tanto como biopsicosociales, que ya te lo he comentado respecto a esos términos, tendría que cambiar todo el sistema. Y esa es la parte más difícil todavía, pues. O sea, tendríamos que cambiar todo el sistema para que cambiaran también las formas como individuales, pues, o cómo verse el poder. O sea, tendría que estar, y es lo que he tratado de hacer, como lo hemos visto, las democracias, pues, de no centralizar el poder, ¿no? Y ahí otra vez, ahora sí ya nos vinimos a la parte actual, ¿no? En la cratología, pues. Que ahorita estamos en un péndulo totalmente contrario, donde todos los países están buscando una mayor concentración de poder, y lo que muchas veces como sociedad no entendemos es que los que nos gobiernan son una bola de trastornados mentales que sufren una patología del poder. Y ponle tú que a lo mejor no todos, no hay que ser tan exagerados, pero un 99%, o sea, que es bastante alto, pues. Es que inclusive hasta con buenas intenciones, pues, sí, exacto, ¿no? Tu capacidad de hacer el bien en el ejercicio del poder es proporcional a la de hacer el mal. Sí. También, y darle ese poder, vaya de redundancia, a una persona o a un pequeño grupo de personas siempre es peligroso y siempre tiende a la tiranía, al abuso, a la violencia, a la represión, porque históricamente así lo hemos visto por siempre. Pero a ver, regresemos, ¿no? Porque otra vez, pues tener el poder, otra vez Foucault, ¿no? Nunca lo vamos a dejar de citar, ¿no? El poder no se tiene, se ejerce. ¿Y cómo se ejerce? Se ejerce desde una postura, desde una responsabilidad, y así de esa manera también es un ejercicio, ¿sí? Y este ejercicio implica una imposición, y una imposición desde el punto de vista de quién, pues de quien lo tiene, de quien lo está ejerciendo. Vaya, le di un rodeo bien loco a nada más algo bien simple, ¿no? Como, alguien lo hace. Así, alguien lo hace y listo, ¿no? Me encantó. Pero sí, hasta yo me di cuenta, ¿no? Que me di un rodeo bien loco, así. Pero el punto con esto es que si alguien lo hace, tú lo acabas de decir muy bien, implica un ego. Y ese ego va a tener, principalmente va a estar sesgado por cuestiones egoístas, pues. Entonces también, o sea, por más que quiera ayudar a todos los demás y venga con las ideas más bonitas del mundo, no va a poder darle, digamos, este gusto a todos. Entonces quizás no evolucionamos para vivir en sociedades como las que construimos. Sí, todavía no. O sea, yo diría que nos falta justamente, y en esta construcción es donde seguimos ahí caminando en estos aspectos. Y cuentos como estos justamente nos dan la oportunidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Es hermoso porque es un cuento que no llevamos todavía ni 3 párrafos. No, así no llevamos nada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya si nos vamos por acá, ¿no? En la parte, tú dijiste que te
te llamó muchísimo la atención la parte donde sale el pajarito, ¿no? El sí, en la parte de... jilguero, pero ¿no? según yo era un gorrión, pero... No, es un jilguero, de hecho, por acá lo dicen, ¿no? Que encerrado en una jaula, un pajarito, ¿no? Que esa parte te gusta bastante o que tienes como algo, no que te gusta, sino que tienes como, te lo dejó bien marcado, ¿no? En ese sentido. No sé si lo hiciste adrede sin querer. No. Pero la acomodaste muy bien, sí. Me quedó muy marcado porque vuelvo a estas relaciones de poder, a este abuso, porque al fin y al cabo es de su ayudante, de su asistente, o casi esclavo, no recuerdo bien. Del criado, ¿no? Del criado. Pues el criado en esta época pues podía hacer muchas cosas. Y era esta forma tan sutil de empezar desde lo pequeño, esta forma de cómo te transmite un gozo, y cómo te lleva, o sea, es fascinante porque te ponen los zapatos del malo. Ándale, ¿no? Te ponen los zapatos del victimario. Sí, del monstruo. Pero te lo describe de una forma que dices, wow, ok. ¿Qué está pasando, no? O sea, me estás invitando a entender a la otra parte. Cuando hablamos de empatía, siempre lo relacionamos hacia lo bueno. Hacia lo bueno, no, pero no tanto de bueno o malo, pero hacia el oprimido, hacia la víctima, ¿no? Claro. Ser empático. Sí, así es. ¿Y qué pasa si en algún momento lo hacemos al revés, güey? Si intento ser empático con el güey que me está agrediendo, con el güey que me está oprimiendo. Si intento ser empático no en el sentido condescendiente, sino ser empático en el sentido de voy a intentar entender lo que pasa por su psique para actuar de la manera en que actúa. Claro. Y aquí de una u otra manera te ponen en esa situación. Sí. Y eso se me hace una invitación muy refrescante, muy interesante, muy distinta. Pasó muy tonto, pero se me hace atrevido incluso. Disruptivo. Y me gustó mucho la descripción que hace y luego este personaje que ya lo empiezas a ver trastornado porque dice, pero esto es muy poco. Claro, de hecho lo dice. Y es muy poca la sangre que está derramando. Es muy poca cosa, ¿no? Necesito, tal cual lo dice, sí, necesito matar a una persona, dice, tengo que hacerlo. Ya, ¿no? Se empieza a trastornar de esta manera. Déjame recapitular. Pero yo quiero volver a la parte que decías tú de la empatía con el monstruo, de la empatía con la persona que está trastornada mentalmente y eso. Sí ha habido, o sea, una búsqueda de esto también como sociedad para tratar de entendernos, ¿no? Con el asesino, con el psicópata, incluso hasta con los asesinos seriales, pues se ha tratado de entender por qué lleva esto a una persona a hacer ese tipo de acciones. Es fascinante, güey. Pero no solamente desde el punto de vista del cerebro, sino también otra vez desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué hemos hecho como sociedad para que justamente lleguemos a eso? Te comentaba, ¿no? Hay estudios que han hecho bastante extensos, pues, en el sentido de que más allá de, por ejemplo, se ha preguntado en las cárceles, ¿no? Se han hecho estudios, se han hecho encuestas, pues, en las cárceles en crímenes graves, principalmente que tienen que ver con asesinatos, dice, el 90 y, te voy a decir una cifra que más o menos tengo como, pero es una cifra bastante alta, más del 90%, ¿sí? De los encuestados, de quienes se les hizo entrevista en ese sentido, aseguró tener una razón importante de por qué mató a la persona que mató, ¿sí? Muchas de ellas tuvieron que ver con cuestiones pasionales, ¿sí? O por cuestiones de venganza, o por cuestiones de dinero, o por cuestiones de necesidades básicas muchas veces. Digo, suena raro, pero sí hay, digamos, una razón, y vamos a ponerle como comillas. Entonces, el otro porcentaje, que digamos es un 5%, es el que simplemente lo hicieron, pues como dijo aquí tal cual, porque puedo, o porque pude, o porque sentí como un placer por hacerlo. Esa es la anomalía, ¿sí? Y es decir, esa es la parte que ya no entra, digamos, en las cuestiones prácticas de por qué ya no es lógico. Ya no es lógico. Y eso es lo que lo vuelve fascinante, porque aparte es un ser amoral para poder hacerlo. Para poder hacerlo y ya no está buscando, digamos, como ese bien o no está buscando como empatizar con eso. Pero nosotros, ¿cómo podemos empatizar con algo así? Eso es lo que nos preguntábamos, ¿no? Aquí en este sentido. No se trata como de empatizar propiamente, pero sí tratar de entender, ¿sí? De por dónde va, digamos, este asunto. No criticarlo o no juzgarlo como el monstruo y quémenlo y
y que no se reproduzca nunca más, ¿no? Porque esto es nocivo para la sociedad. No, es como, a ver, ¿qué viene, sí, digamos, a hacer? ¿Para qué nos ha servido o por qué en su momento hay personas que tienen estas tendencias? Y ahí es donde tú dices, pues se vuelve fascinante, pues como un estudio, ¿sí? No porque sea algo que, digamos, tenemos que seguir, sino porque... No son modelos de comportamiento. Vamos a tratar de entenderlo, pues exactamente. Sí, es como cuando se decía de estas series, pues de las que han salido mucho en las plataformas y todo eso. Pues, sí, True Crime y las del... ¿Cómo se llama? En Netflix han salido un montón, ¿no? De asesinos seriales. Que ojo, por ejemplo, pero yo creo que por eso son tan exitosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, al ser algo tan fuera de los límites, tan fuera de lo establecido, quienes sí tienen moral, pues voltean a verlo y se sorprenden y dicen, wow, o sea, me interesa saber por qué, me interesa saber qué, porque es algo tan ajeno a nosotros. Claro. O sea, y ahí hay un éxito aparte del morbo que produce. Sí, a mí la que me gustó mucho fue la de Mindhunters. Claro. Pero es ficción, ¿no? Es ficción, pero basándose está basando en los crímenes reales. Y ahí está muy interesante. No, pues está muy interesante porque sí se hizo esos estudios. O sea, las pláticas con Ed Kemper, todo eso, existen las citas reales. Sí, del FBI, ¿no? Exactamente. Y de cómo crearon todo esto. Los perfiles. Los perfiles psicológicos y todo un departamento, pues, o sea, que no existía, pues, para eso. Que ahí, por ejemplo, se logró o se visualizó esta necesidad de buscar el entendimiento, o sea, no solamente apartarlo, sino realmente echar el foco para decir, a ver, güey, aquí está pasando algo. Creo, voy a brincar otro tema. Uno de los problemas que yo estoy viendo en nuestra sociedad, que está el asunto, ¿no? Es que intentamos ocultar las cosas bajo la alfombra, como si no las menciono no existen. Y lo único que hace eso es perpetuar los problemas. Y creo que estamos empezando a ver las consecuencias en todas partes. Claro. O sea, nos hace falta ser un poquito más responsables de todo el desmadrito que está pasando. Pues por supuesto, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo de la responsabilidad y la responsabilidad existencial. Te digo, insisto, ¿no? Para mi punto, yo creo que sí se vuelve fascinante el estar tratando como de resolver pues este tipo de crímenes o este tipo de mentes, porque se vuelve eso, ¿no? Como el rompecabezas de quiénes están haciendo esto. Lo mismo pasa con un cuento como este, justamente. El hecho de que nos está planteando cómo es su mente o hacia dónde va, no es por el asunto del morbo de que, sí queremos ver que mate o eso. No, sino como por, si lo analizamos, o sea, tiene que ver con todas estas estructuras de poder de las que tú dices. ¿Por qué una persona se va a sentir, digamos, inclinada a eso? Y déjame recapitular un poco porque hemos debrayado bastante y esta es la parte 3 del video por errores técnicos. No, porque el cuento más largo. El cuento comienza hablándonos de que es un juez muy querido, que es un juez muy sabio, que es un juez muy justo. De repente muere, se descubren sus diarios, en sus diarios él empieza a filosofar sobre la muerte, empieza a cuestionarse por qué se mata, empieza a sentir una pulsión por matar, hasta que llega con el pajarito de su criado, lo toma, el jilguero, lo estrangula, lo agarra, lo mata, y sin embargo no tiene la satisfacción que espera, tiene una satisfacción muy corta, muy limitada, y ahí es cuando él decide o él afirma que necesita matar, pero necesita matar a un humano. Y hay un dato que me acordé ahorita que me fascinó también por la perversidad que te dice. Al saberse impune va y lo entierra en el jardín donde están las fresas para comer una fresa cada día sabiendo que nadie va a saber que él fue el culpable de matar al pajarito. Sí, pues, o sea, es decir, también hay un ritual, ¿no? En ese sentido. Pero te está dibujando ya Maupassant, o al menos yo sí lo interpreto, cómo se va trastornando esta persona o cómo se está descubriendo la persona que está ahí detrás. ¿Cuál es la sombra de esta persona? ¿Quién, no? O sea, realmente quién es, digamos, el real, vamos a decirlo así, ¿no? El de atrás, o es decir, o sea, o quien está en la sombra, o quien se presenta. Bueno, eso es diferente, ¿no? Y ese es otro pedote filosófico, ¿no? De quiénes somos. Sí, claro, ¿no? Quiénes somos. Pero este tipo de textos justamente nos lo plantean, pues, y yo creo que es lo que, como tú lo dices, eso es lo que nos hace fascinantes, pues, o sea, un texto, pues, de este tipo, pues, o sea, y lo que, pues, posteriormente ya vemos es que justamente este mismo juez, o sea, ya en su diario, pues, dice que
ahora sí, mató a alguien, ¿no? O sea, es decir, pero en el bosque, ¿no? Encuentra a una persona que anda vagando, como en el bosque, lo ve el niño, solo, ¿no? ¿no? Según yo, espérame. Ah, sí, un chiquillo, dice que así, ajá. El que lo Eh, saluda y se acerca a él. sí, O y sea, dice, y que justamente le apareció la idea muy clara, ¿no? O sea, ¿y si lo mato? Sí, exactamente, ¿no? Primero sí es cierto, con el niño, ya me estaba adelantando, ¿no? Y que le dice justamente, ¿no? Que pues lo mata, ¿no? Creo que lo estrangula, aquí dice, ¿no? Lo estrangula, pues en ese sentido, pero dice, pero no he visto la sangre, dice, aún no estoy tranquilo. Y dice, han descubierto el cadáver y buscan al asesino, posteriormente en las entradas, es ¿no? cuando empieza Dice, a dar risas, ¿verdad? sí, dice, ja, 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 o sea, es decir, aparte ya se está como jactando, ¿no? Él de que yo lo hice, o sea, y no lo descubrieron. Y dice, han detenido a 2 vagabundos, pero no tienen pruebas. Dice, han venido a verme los padres llorando. Aquí es donde realmente ya se me hace muy perverso, pues. Porque dice, Sí, han venido ya. a verme los padres llorando. Porque él era el juez, justamente, ¿no? O sea, y pues como señor juez, o sea, busquen Ayúdennos. ayúdennos, ¿no? Busquen al asesino. Y eso me recuerda, o sea, muy feo, pero pues me recuerda al caso de muchos casos en México, o sea, las madres buscadoras, desgraciadamente no lo puedo desligar pues a eso, pues a toda la Claro. situación mexicana también, pues de la gente que busca justicia y con quiénes van, con los políticos, con los jueces, con todo eso, Y terminan riéndose igual. y cuando vemos que están coludidos justamente, o sea, muchos, no estoy mencionando exactamente a uno en específico, pero muchos están coludidos con eso, es esa misma risa, ¿no? Porque le dice, han venido a verme los padres llorando, ja, ja, ja. O sea, otra vez, ¿no? Es perverso. Digo, aquí estamos frente a un texto de ficción que trata de ¿Sabes pensar qué? sobre el tema de la justicia, pero cuando lo ves en la realidad, ¿Sabes que no es lo bien había fuerte. traído ¿Verdad? a esa reflexión? ¿No? Y mira que yo soy... Bueno, y tú eres el que está Sí, haciendo la tecnología en la parte real, ¿no? Vamos a sí, decirlo sí, así, o sea, ¿no? no. No, a mí se me hizo clarísimo. O sea, ya cuando lo ves los paralelismos dices, es que parece que estamos viviendo tiempos de ficción, o sea, parece que estamos A viviendo en veces el no somos absurdo, ¿no? conscientes Como de los momentos y sí, la época que vivimos. O sea, sí, es cierto. alguna vez Ajá. lo platicé con un amigo, Sí. no somos conscientes que en ese momento Ujú. vivía en otro municipio, Sí, ya sí, sabes sí, dónde sí, es, sí, sí. que era el Sí, sí, municipio sí. más violento del estado, Ujú. y el estado estaba siendo uno de los más violentos del país, y el país el más violento del mundo. Y dices, carajo, güey. O sea, ¿en qué momento normalizamos vivir aquí, vivir así? Más que el Sí, aquí, pues vivir así. el vivir de esa manera, pues exactamente, porque si bien es cierto, yo también lo he pensado, ¿no? O sea, digo, Ujú. nos fuimos otra vez por otro lado y ya, pero ya casi vamos a terminar. De hecho, ya me gusta porque sí quiero comentar una parte del final que me Sí. gusta muchísimo cuando ya va terminando prácticamente el diario, ¿no? O el famoso diario del que estamos hablando, que se compone el cuento. Pero volviendo al asunto que tú dices como de la justicia y demás, ¿en qué momento se nos salió tanto de las manos? Pues otra vez, es que creo que es el egoísmo, pues otra vez, o sea, la gente que ha sido movida también por el egoísmo, las mismas necesidades, en fin, es complejo. No te puedo decir que es una sola cosa, porque desgraciadamente, mira, violencia hay en todo el mundo, no es exclusivamente de México. O sea, vemos que violencia está en todas Todas partes, partes. incluso hasta en los países más Es civilizados algo hay muy humano. violencia, ¿no? Hay violencia, ¿sí? Pero no digamos al punto tan, digamos, cotidiano No o la sistémica como forma o aquí, ni sistémica, exactamente, normalizada. ni normalizada, O exactamente. O sea, sea, en otros países, yo quiero pensar, o lo que por lo menos lo que vemos en las noticias, se persigue, ¿sí? O la violencia se da en las o la guerras, o misma se da, sociedad la reclama. O sea, la yo reclama, ni siquiera la exactamente, reclamo al sí. gobierno en el sentido que no espero nada de ellos, ¿no? Ujú. Como sociedad. Sí, O sea, hace 15 20 años, sí, aquí me acuerdo que hubo una desaparición de un niño y salieron a protestar chingos de personas. sí, Ahorita sí, sí, son sí, cuántos sí. desaparecen al día. Al O día, sea, exactamente, sí. en qué momento llegamos a este punto? Y lo Sí. más complicado es cómo vamos a salir de ahí. Y es otra vez, o sea, por eso esta risa de este cuento, pues, o sea, de este Mm. loco, a mí me recuerda a eso, pues te digo, no pude dejar de pensar en este paralelismo de las madres buscadoras o de las personas, los familiares, llegando con los políticos, llegando con las autoridades y decirles, señor, o sea, o sea mi hijo, Ayúdame. mi hija, mi familiar está desaparecido, ayúdeme.
no, pues es que las investigaciones y bla, 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 ¿no? O sea, lo marean de esa manera. Peor, les dicen golpistas. Sí, como que, ¿cómo? Les dicen golpistas. O literalmente la víctima es el político. Como, ajá, y es como, literalmente. No, es que la oposición me los está mandando, ¿no? Porque quieren que, oiga, por favor, o sea, es como... Sí, no, o sea... Que estamos jugando, pues, o sea, y es como... Y volvemos a eso, pues, o sea, hay algo muy perverso, pues, en todo esto. Pero, bueno, no tengo la solución. O sea, tampoco yo no te puedo decir... No, me encantaría que tú... Claro, ¿no? Me encantaría que hubiera una solución. Una solución clara. Precisamente en el mundo real no existen las soluciones sencillas. No, y ese reduccionismo también de buenos y malos no aplica. Y no hay varitas mágicas. Y no va a llegar ningún político a resolver los problemas de la sociedad. Porque en el mundo real eso no sucede. Porque justamente se nos olvida que los que tenemos que resolverlo somos también nosotros, y que eso de alguna manera, bueno, ya me estoy yendo responsabilizarnos, muy loco, ¿no? Responsabilizarnos también nosotros como sociedad, de que eso también es responsabilidad nuestra, que haya personas así en el poder, ¿sí? No directa, pues tampoco no me escucho, o sea, no es lo mismo culpable que responsable. Son cosas distintas. Como igual, cuando tú le exiges a algún gobernante, no es porque sea culpable, es porque es responsable. Es responsable, yo también te lo he dicho, ¿no? Sí, por eso luego andar diciendo, que la culpa es de Calderón. Bueno, sí, a lo mejor la culpa es de él, pero tú eres responsable de hacer algo en este momento, ¿no? Bueno, ya nos fuimos eso. Sigue otro asesinato. El juez del que estamos hablando aquí en el cuento hace otro asesinato después, o sea, en el cual también evidentemente queda impune y se sigue jactando, y de hecho ya empiezan las risas, como dices tú, porque ya en las entradas del diario... Ya vemos un deterioro de lo humano. Sí, porque dice... El juez instructor del caso asegura que el sobrino es el culpable. Y pues, ¿quién es el juez instructor del caso? Pero sí, es del segundo caso, ¿no? Sí, del segundo caso, pues ya el segundo caso donde mata a un... No platicaste cómo lo mata. Bueno, pues es que dice, bueno, vamos, y lo otro lo puedo leer porque son 3 líneas, una cosa así, esto, pero dice, el 20 de octubre, sí, de 1857, porque de hecho esto está basado, el diario, ¿no? En 1857, dice, otro más, caminaba por la orilla del río después de almorzar, dice, era mediodía, bajo un sauce dormía un pescador, es importante lo del pescador. En un campo cercano sembrado de patatas había una azada. Parecía que alguien la había dejado ahí expresamente para mí. El destino. Exactamente, ¿no? Parece que es el destino, ¿no? Uf, es que me lo dejaron aquí. Casi me lo pusieron de pechito, ¿no? Mira esta parte. De pechito. No, pues, y esa parte es absurdo, ¿no? De casi Dios me lo está pidiendo, Dios me lo está facilitando. O sea, es el universo, la creación, como le quieras llamar, ¿no? Pero hay una parte hasta inclusive mística, por así decirlo. Ándale. O sea, no solamente es mi deseo, es las circunstancias que se me ponen a mi favor. O sea, pues se puso quizás si no estuviera ahí no lo hubiera hecho. Como dicen, la ocasión hace al ladrón, ¿no? Como era algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Era un dicho, ¿no? Son muchos dichos. Sí, es un dicho, ¿no? La ocasión hace al ladrón. Repugnantes, pero pues sí, pero pues mira, aquí dice, la he cogido, me he acercado, la he levantado como si se tratase de una masa y con el filo de un solo golpe le he partido la cabeza al pescador, dice. Oh, este sí que sangraba, dice. Era una sangre muy roja que mezclada con sus sesos se deslizaba muy suavemente hacia el agua. Me he marchado sin que nadie me viera y que con toda tranquilidad yo habría sido un asesino excelente. ¿Sí? Pues es que lo era, pues lo es, así como tal cual, ¿no? Dice, todo el mundo comenta el caso del pescador, se acusa a su sobrino que estaba pescando con él. El juez instructor del caso asegura que el sobrino es culpable. ¿Y quién es el juez instructor del caso? Pues él, ¿no? O sea, yo lo que supongo, pues, de todo esto. Dice, en la ciudad todo el mundo lo cree, jajaja. Sí, ¿no? O sea, es decir, él jactándose, dice, el sobrino se defiende muy mal, dice, ¿quién va a creerle? Han mareado tanto al sobrino que ha estado a punto de confesarse culpable. Otra vez, ¿no? Ja, vaya con la justicia. Pero eso trae aquí tremendo. Es muy actual, ¿no? O sea, pues es que parece que no hemos avanzado mucho en tantos años. Es que no hemos avanzado quizá nada. No, pues es que, o sea, a ver. Me recordó mucho, por ejemplo, el caso de los 3 de West Memphis. Son 3 chavitos que son acusados de matar a 3 niños
Uno de ellos tiene un problema sí. del aprendizaje, Sí, le hacen el peor interrogatorio habido por haber, güey. sí. De hecho, creo que el interrogatorio, no se lo escuché en algún lugar, se pasa a los nuevos investigadores de cómo no se debe de hacer un interrogatorio. Ándale, ¿no? Es el ejemplo negativo. Sí, porque lo van induciendo, es un interrogatorio larguísimo. Claro. Es un chavo que tiene problemas de aprendizaje, tiene retraso. Y lo hacen que se declare culpable. Culpable, sí. Y en base a eso, sí. a estos chavos los van a matar, güey. O sea, y estuvieron en la cárcel creo que como 20 años. Sí, o sea, que estuvo muchísimo, ¿no? Uno de ellos tenía un podcast, ¿no? Si no me equivoco. Uno de ellos es el que es Demian famoso, Eccles, ¿no? Sí, creo que es Demian Eccles el nombre. Pero sí es uno famoso, ¿no? Ajá, que en ese momento fue el momento del pánico satánico, que son tres chavos medio dark, medio distintos. Que de hecho de ahí salió incluso, creo que si no me equivoco, este aspecto de que D&D, o sea, Dungeons and Dragons, era satánico. No sé si de ahí. Va por ahí, ¿no? Pero sé que está ahí mezclado. No me acuerdo muy así a detalle. Hay 3 documentales en HBO, están buenísimos. Sí, me imagino. De hecho, nada que ver. El primer documental me dio mucho la atención. La no censura de antes, ¿no? O sea, es un documental hecho en los 90s. Sí. Entonces, la naturalidad de representar la crudeza, ahí te das cuenta cómo perdimos esa parte, o sea, cómo ahora todo nos asusta, todo nos da miedo, todo es incorrecto. Todo es políticamente incorrecto. Porque literal, el documental te pasa en el cuerpo de los niños muertos. Eso en esos tiempos, no, hombre, imagínate. Así como si nada, te pasa la mamá llorando así, desgarrada. Ok. De hecho, se supone que ya no puedes ni siquiera decir, ¿no? De hecho, creo que palabras. Digo, nadie nos ve todavía si no hay problema, pero seguramente si no, ya nos hemos metido en varias broncas de este y otros episodios. Por hablar justamente como de... acabo de hablar de suicidio y madre mía. Sé que no pasa nada, pero sí hemos perdido esta parte, o sea, nos hicimos demasiado sensibles. No sé qué tan bueno sea eso. Puedo entender la lógica, pero no sé qué tan bueno sea eso. Entiendo también que está mal esta parte de revictimizar a las personas, porque de una otra manera lo estás revictimizando. Pero sí estiramos la liga demasiado. Sí, así es. Y lo viene de regreso. Sí, pues exactamente lo tal chicotazo, ¿no? Totalmente. De regreso va por ahí. Sí, y es que sí lo vemos, pues, como algo bastante más actual, pues. O sea, el hecho de que la justicia, otra vez, pues, para mí, lo dijiste, es muy difícil de definir actualmente, pero yo tengo una definición bien clara de la justicia. Es una quimera. Clarísimo, me queda clarísimo que la justicia es una quimera. O sea, es decir, es un ideal que realmente no podemos ni siquiera alcanzar. Porque o sea, justamente estás diciendo eso en ese pedazo. Por allá va, ¿no? Una quimera. La quimera, ¿no? La palabra favorita de Sade, ¿no? En el Filosofía del Tocador. Entonces, va por ahí, ¿no? pues. O sea, los procesos de justicia, los procesos penales son sumamente complejos, obviamente más para las personas que tienen circunstancias de precariedad, donde te vas a enfrentar a todo un sistema que está básicamente en tu contra, donde justamente muchas personas, no lo dudo, son inocentes y están adentro, y son inocentes y a base ya sea de golpes, ya sea de malos abogados, ya sea de lo que sea, terminaron ahí refundidos, no van a salir tristemente. Ahora estamos viendo una oleada de nuevas leyes que están perpetuando ese tipo de cosas, prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Y carajo, ni siquiera nos importa, ni siquiera lo volteamos a ver. Y son estos problemas que tenemos. Pues porque estamos demasiado ocupados tratando también de sobrevivir, la mayoría, ¿no? Sí, claro. Pero los que no están demasiado ocupados, pues entreteniéndose, ¿no? También, o sea, es decir, no solamente como el sobrevivir, sino también el entretenimiento, pues es canijo, ¿no? Y entonces por eso esos problemas, pues no sé, digo, eso podemos hablar ya después en otro cuento, porque es un muy buen tema, ¿no? La hipnocracia, por ejemplo, estaría muy bueno. No, y también pienso en un cuento que a mí, bueno, en una serie de cuentos que me encantaron, ¿no? Y podemos ver más adelante de Michael Ende, autor alemán, pero ya es muy entrado el siglo XX. De hecho, es posteriormente a la Alemania nazi, ¿sí? Otro tema, ¿no? Que tampoco luego, aquí nos van a hacer como toda la censura, ¿no? No es apología. No, pues por supuesto que no, ¿no? Y de hecho hace un cuento que lo deja muy mal, pues, justamente a la Alemania, pues, de esa época. Pero digo, Michael Ende tiene este libro que me encanta, se llama La prisión de la libertad.
Échate esa, ¿no? No lo he leído, pero creo que lo tengo los que bajé de script. Exactamente, Creo que lo ¿no? tengo. La prisión de la libertad, y esos son cuentos también, ¿no? Que ahorita todo esto, y hasta ahorita esta tercera parte, o sea, justamente todo nació por la idea del cuento, ¿no? Que Maupassant fue la gran influencia de los cuentistas. Estamos hablando de Maupassant. Sí, estamos hablando de Maupassant, y nos fuimos hablando ya de la justicia y las quimeras y todo, ¿no? Y pues ya nomás, pues vamos a terminarlo, ¿no? Yo creo, porque me gusta mucho la última entrada, porque dice, se acabó. Lo han guillotinado esta mañana. Bien muerto está. Me ocasionó un grato placer. Qué bello es ver cómo le cortan la cabeza a un hombre. La sangre ha brotado como una marea. Si hubiera podido, me habría bañado en ella. Oh, qué maravilla tenderme debajo, dejar que empape mi rostro y mi cabello, y levantarme teñido de rojo, si supieran. Pero ahora debo esperar. Puedo hacerlo. Cualquier descuido o imprudencia podría delatarme. Y aquí bueno, voy a terminar ya tal cual, ¿no? Para cerrar el cuento. Dice, el manuscrito tenía, ahí ya se termina, digamos, la parte del diario, ¿no? Lo cierra, vamos a decirlo como lo separa con estos como asteriscos, ¿no? Que separan el texto, que ya es otro texto. El manuscrito tenía muchas más páginas, pero ninguna de ellas relataba un nuevo asesinato. Los psiquiatras que lo han estudiado aseguran que en el mundo existen muchos locos ignorados, ¿sí? Tan hábiles y temibles como este monstruoso lunático. Creo que nada más hasta ese final, cuando dice monstruoso lunático, hay un juicio de valor. Ya que tienes todos los elementos. Y si te fijas, habla de la psiquiatría, el asesinato, locos ignorados, te fijas, ahí es donde ya está la postura, digamos, más cientificista, en la que se busca no solamente una visión como moral, pues vamos a decirlo esto, sino como exponer problemas sociales. Esta reales. Parte naturalista que hablábamos de las corrientes literarias. Así es. A mí me vuela la cabeza que esto fue escrito en 1800... esto más o menos publicado en 1880 y algo. 88, 80 y... El tema de asesinos seriales que acabamos de hablar y de eso de Mindhunter y todo este rollo de perfilarlos. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué? ¿En los 70s? Más o menos. Estás hablando que hace 100 años Guy de Maupassant ya te estaba hablando de lo que sería un asesino serial, que básicamente es eso, y de cómo la psiquiatría tenía que estudiar esto, cómo había locos encubiertos, que muchas veces giramos mucho más a imaginarnos al loco, al perverso, como una persona de ciertas características. Ándale. Cuando quizás está totalmente de otro lado. Sí. Como juez, la persona más querida. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí se lo que claro las cratologías, ¿no? Claro. Cuando empoderamos tanto a personas, cuando realmente no las podemos conocer, cuando realmente no sabemos quiénes son. El otorgarle tanto poder a una persona o a un grupo reducido de personas siempre va a ser peligroso. Claro. O sea, es una de mis defensas a ultranza del individualismo. Es decir, güey, a ver, cada quien, y vamos haciéndonos cargo uno de cada quien y tan, pero no pongas tu fe, no pongas tu fuerza, no pongas tu libertad, no pongas tus derechos, no pongas ni siquiera tu esperanza en terceros. O sea, tienes que hacerte cargo tú de tu propia vida, porque esos tesoros en realidad ni siquiera los conoces más, ni siquiera te conoces a ti mismo, carajo. Es muy difícil, ¿no? Es la responsabilidad existencial, yo le llamo, ¿no? La idea de que de lo poco que realmente somos responsables en nuestra vida es eso, pues de nuestra propia existencia y de cómo mi existencia puede afectarme a mí y a los demás, ¿sí? Porque también nuestra propia existencia nos afecta. Por supuesto, o sea, prioritariamente nosotros. Estamos fumando, estamos tomando, no, pero absolutamente por ejemplo, todo. o cualquier otra cosa que hagamos, pues, o sea, nos va a afectar directamente todo lo que hacemos. Y entonces yo creo que este tipo de literatura nos habla y nos da la pauta, pues, para pensar en eso. O al menos para debrayarnos casi 2 horas cigarrita. Ándale, nomás entre cortes comerciales. En 3 cortes extraños por fallas técnicas. Por lo menos eso da, ¿no? Exactamente, sí, da por ahí. Y bueno, pues esperemos que también podamos hablar de otros textos, pues así en ese sentido. Y mira, fíjate, hemos estado revisando mucho Francia. Yo creo que volveremos también a otros autores franceses. Alemania, también buscando un Hermann Hesse.
Sí, Germán Gese también, te digo, Michael Ende, que pues a mí también me gusta mucho. Yo sí no lo he leído, pero como, estoy seguro que por ahí tengo algo de sí, y es que es muy famoso, pues, o sea, sus dos novelas más famosas son Momo, o sea, Momo, ya la leí, es maravillosa, ¿no? Ese libro me hizo llorar mucho, estaba bien emocionado leyéndolo. Momo y La historia sin fin, o la famosa La historia interminable, que de hecho esos dos libros me gustan, pero no son mis favoritos. Mis favoritos son uno que se llama El espejo en el espejo y La prisión de la libertad. Que te fijas, tienen otros títulos más sugerentes. Sí, ya desde el título. Sí, o sea, los otros dos son como más, no quiero decir infantiles, pero son juveniles, pues hay mucho romanticismo. Okay. Si lo queremos decir como en ese sentido, son muy románticos, muy idealistas. Mientras que los últimos dos, que son cuentos, ya se van las cuestiones sociales. Los primeros dos sí los he escuchado, ¿no? Obviamente. O sea, creo que en la cultura popular hasta cualquiera los ha escuchado. Pero nunca los he leído, ¿no? Ahí sí, te digo, El espejo en el espejo y La prisión de la libertad son dos librazos. Pero bueno, ya tendremos ya será otra cratología. Sí, otra cratología. ¿Cómo cerramos con esto? Pues nomás, después de tercera parte, por fin logramos terminar El loco de Guy de Maupassant. Ay, ahorita sale que no. Ay, no sé. Y siempre no, ya no invoques. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.